Yo quiero que me acompañe abriendo ya en Efesios 1, en el verso 6, que me acompañe a leer lo que dice Efesios 1, versículo 6. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Posee usted una salvación que se conoce? Yo quiero preguntarle, ¿posee usted una salvación que se conoce? ¿Qué quiero decir? ¿Sabe usted que es salvo y que tiene la seguridad que si hoy partiera con el Señor, se iría con Él? ¿Está seguro? Porque hay mucha gente que no quiere morir porque no está seguro a dónde se va a ir. Pero el que es salvo y el que se conoce su salvación tiene esa seguridad. Muchas personas están perdiendo esa seguridad. Y no es porque tengan un problema espiritual, sino que es un problema psicológico. Porque no han aceptado, no han creído que Dios los hizo aceptos. Efesios 6, 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él ya nos aceptó en Jesucristo, en el amado. ¿Y quién es el amado? Es Jesús. Jesús es el que ya nos dio ese derecho de ser aceptados. Y yo quiero hablarte hoy sobre conociendo el amor de Dios. Charlotte Elliott, una compositora, escribió un himno acerca de la seguridad de salvación, que dice un pedazo de ese himno. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Ella, después de sufrir una enfermedad, reconoció que era pecadora y que Jesús la estaba llamando y la estaba aceptando para perdonarla. Y hoy quiero que tú y yo aprendamos sobre el amor de Dios. Un verso tal vez conocido por todos, ¿verdad? Juan 3:16. Muchos hasta de memoria se lo saben. Pero no sé si has meditado en lo que implica Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto fue su amor. Y en estas pocas palabras de este versículo, vamos a ver hoy 4 cosas que Dios nos muestra. Dios nos amó, Dios dio, nosotros creemos y nosotros vivimos. Vamos a ver estas 4 cosas en Juan 3:16. Dios nos amó y nos ama. Es la primera cosa. Dios amó. La creación de Dios la hizo perfecta. Si tú lees Génesis, dice que todo era perfecto. Crea a Adán y a Eva y los hace perfectos en el jardín. Pero por la desobediencia a Dios, ellos pecaron y el mundo entró. El pecado entró al mundo porque ellos desobedecieron a Dios. Y ese pecado resultó la separación del hombre con Dios. Y el problema es que no fue solo la separación de Adán y Eva, sino la separación del mundo con su relación con Dios. Estamos separados de Dios por el pecado. Ese pecado resultó en esa separación inmediata de Dios. Usted ve la historia en Génesis, dice que cuando ellos pecan, se esconden. Y Dios está y los está buscando. Y no es que no supiera, Él quería que ellos se mostraran. Pero ellos estaban escondiendo porque habían perdido esa relación íntima con su Padre. El pecado nos aleja de Dios. Que tú hayas nacido en una familia cristiana no te hace salvo. Tú tienes que tomar tu decisión de creer y servir a Dios. No porque tus padres sean cristianos, tú ya lo eres.
La decisión es individual. Romanos 3:23, vamos a ir a Romanos 3:23. Dice que el pecado nos separa de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros no teníamos derecho de ir al cielo. Nadie tenía ese derecho por el pecado. Porque dice, por cuanto todos pecaron. Un bebé nace bajo pecado. Ay, hermanos, estamos en un mundo de pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron, de Adán traemos ya ese pecado. Estamos separados de la gloria de Dios cuando tú y yo no le creemos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Por eso es conociendo el amor de Dios. ¿Cómo es ese amor tan grande de Dios que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo fue ese amor? Que dice que entonces nosotros estábamos separados de Dios, merecíamos la muerte eterna. Pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecador tú, Cristo ya te había visto. Y Él decidió morir por ti, porque Él no quería que se perdiera nadie. Así es el amor de Dios tan grande. Mas Dios lo muestra su amor para con nosotros, en que aún sin merecerlo, Él murió por nosotros. Él mostró ese amor. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos ama a cada uno de nosotros y Él quiere eliminar esa separación que hay. No sé si tú ya has experimentado esa relación con tu Padre. No sé si tú disfrutas de pasar tiempo con Dios. Porque ser cristiano no es solo venir y decir gloria a Dios y aleluya. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es pasar tiempo en oración con tu Padre. Es pasar tiempo meditando en la palabra. Es pasar tiempo con tus hermanos. Ser cristiano es mostrar el amor de Cristo en tu vida. Eso es ser cristiano. Pero a veces pensamos que ser cristiano es cargar una Biblia y venir al culto. Eso no es ser cristiano. Eso es aparentar. Ser cristiano es vivir como Cristo. Vivir como la palabra de Dios dice que debemos de vivir. Y Él nos está mostrando su amor, que quiere quitar toda barrera que impida acercarnos a Él. Su palabra dice que tú puedes acercarte a Él confiadamente con tu Padre. Te falta algo, pídeselo. Acércate confiadamente. Cuando le tenemos confianza a alguien, no nos da pena pedirle las cosas. Yo lo veo de repente con algunos hermanos. De repente veo que están y no les da pena pedir las cosas porque le tienen confianza. Pero hay otros que no. Ay, no se vaya a enojar. No se vaya a molestar. No vaya a pensar mal. ¿Le tienes confianza a Dios? ¿Será que tú le has creído que Él te amó y porque de tal manera te amó, Él dio a su Hijo por ti? Te amó y te lo demostró. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Si no fuera por el amor de Dios, yo creo que ya hubiéramos sido consumidos. Con tanto que está pasando en estos tiempos. Si no fuera el amor de Dios, si no fuera esa misericordia tan grande, el mundo ya hubiera sido consumido. Pero el amor de Dios es tan grande que dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios no tiene fin, eternidad no tiene fin, es para siempre. El amor de Dios no se acaba por ti.
Cuán grande y preciosa es esta afirmación del amor de Dios por nosotros. Y es una bendición que tú no puedes pagar. Porque hay muchos que piensan que pueden pagar el amor de Dios y no es cierto. Porque dice que no es por obras para que tú no digas, yo sí pude. Es por gracia. Ser abrazados por el amor de Dios es un regalo. El amor eterno de Dios es maravilloso. ¿Cómo no poder gritar y decir gloria a Dios? Porque el amor de Dios es maravilloso. Porque el amor de Dios es eterno, no se acaba. Y dice que el amor de Dios es tanto que no quiere que nadie se pierda. Nadie quiere que se pierda. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Dios te está dando una oportunidad hoy. Él no quiere que te pierdas. Tal vez has venido a la iglesia por 1, 2, 3, 4, 5 años, pero no te has convertido de corazón al Señor. Solo vienes porque te traen, no porque tú quieres. El Señor dice, diles que yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que nadie se pierda sin tener una relación conmigo, sin experimentar mi amor. Y sigue diciendo, sino que vuelva el impío de su camino. No te está diciendo, ven y sigue pecando, no. Y deja lo malo. Cuando tú vienes a Cristo y crees esta palabra de Juan 3:16, dejas tu vieja manera de vivir. Ya no sigues pecando. Ya no dices mentiras. Ya no estás adulterando. Ya no estás robando. Porque le has creído a Dios, pero cuando no le has creído a Dios, sigues en tu vida de pecado. Y no tienes una relación con el Padre. No puedes disfrutar de esa presencia tan linda del Señor. Esa presencia santa que solo el Señor nos da. Juan 3:16 no solo nos habla de la profundidad del amor de Dios, sino también nos está hablando de su provisión para nuestro pecado. Yo te amé, aún siendo pecador, yo te amé. Te estoy amando. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y nos muestra su provisión, que dio a su Hijo unigénito. Dios dio lo único que tenía. Dio a lo más preciado. Dio a su Hijo, el único. No sé si tú sabes cuánto vales, pero tú vales tanto que no tiene ni cómo pagar el precio que Dios dio por tu pecado. Porque la sangre de Cristo no hay oro ni plata que lo pague. Y tú vales esa sangre. No vales, ¿qué será? $1,000,000. No lo vales. Vales más. Pero hay muchos cristianos que no se han dado cuenta que lo que Dios dio es mucho más de lo que uno puede imaginar. Dios dio a su único Hijo, Jesús, como sacrificio supremo para pagar nuestro pecado. Y no lo hizo, lo voy a dar una vez y luego otra vez como en el Antiguo Testamento, no. Dice que Él lo dio una sola vez y para siempre. El enemigo no tiene por qué estarte diciendo, ve, ya pecaste otra vez, ya no mereces el amor de Dios. No, porque el Señor pagó el precio en la cruz. Y lo pagó una sola vez para siempre. Él ha pagado el precio de nuestro pecado. Porque dice que por el pecado tú y yo merecíamos la muerte. Pero Él cargó el pecado de todos nosotros para darnos vida eterna.
Y ese es el amor de Dios que te da. Te muestra su amor y todavía te da a su único Hijo. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago de la deuda del pecado que cada uno de nosotros tenía. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por ti, por mí, por todos los del mundo lo entregó. El sacrificio está hecho. Ahí está el regalo. ¿Qué más nos dio el Señor? Dice que nos dio vida eterna. Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Si tú pecas, tienes muerte eterna. Pero si tú vienes a Cristo, dice que su regalo que Dios te da es la vida eterna. No morirás, vas a vivir con Él una eternidad para siempre. Nos da salvación, no solo es que te da el pago de tu pecado, no solo te da vida eterna, sino que te da tu salvación. Todos necesitamos entender que no podemos hacer buenas obras para ganar el amor de Dios. No porque me porte bien ya estoy ganando el amor de Dios, ¿no? Me tengo que portar bien porque Dios lo ha dado todo por mí, no para ganar su amor. Pero mucha gente que piensa que puede hacer buenas obras para ganar el amor de Dios y llegar al cielo. Estamos aprendiendo una clase sobre ministrando a los musulmanes. Y él nos decía que ellos ven a Dios como un Dios distante. Pero tú y yo, dice la palabra de Dios, que tú no tienes un Dios distante. Tú tienes un Dios que dio a su único Hijo para quitar toda barrera que nos estorbaba para acercarnos a Él. Ellos creen que por hacer obras pueden ganar un pedazo del cielo. Pero tú sabes que no puedes ganarte el cielo, que es por gracia. Es porque Dios te lo quiere dar, no es porque tú lo merezcas. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, entonces la muerte de Jesús sería en vano. Pero como tú y yo no nos podemos salvar, la muerte de Cristo tiene gran poder. Porque nos da esa salvación. Tito 3:5 dice, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Te salvó a ti, me salvó a mí, por su misericordia, por amor. Nos salvó, nos dio ese derecho, esa salvación tan linda. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pablo está diciendo, aunque tú quieras decir que es porque eres buena gente, que porque tú sí ayudas al pobre, porque si tú nunca mientes, tú ya tienes ganado el cielo. Si no has creído en Jesús, te equivocas. Si no has dicho que Él sea el Señor de tu vida, no vas a ir al cielo. La salvación solo es por gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, de creer en Jesús, de creer que Él vino a la tierra y murió por mí. Y esto, dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué tenemos que hacer para tener todo lo que Dios ya nos dio? Y lo dice ahí en Juan 3:16. Sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Solamente creer que Él murió por nosotros.
¿Cuál es nuestra respuesta ante eso? ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que Él pagó el precio de tu pecado? Hay dos respuestas que puedes dar. Puedes ignorar el amor de Dios o puedes creer el amor que Dios ha dado en ti. Puedes creer que Él te amó sin merecerlo. Puedes rechazar el regalo de salvación o puedes aceptar ese don maravilloso. Es tu decisión. Tú tienes que decidir, pero para poder disfrutar de esas bendiciones, tenemos que elegir creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y que es el Hijo del Dios viviente. Es de un Dios vivo, que no falla, de un Dios grande, poderoso. Pero a veces nos olvidamos que nuestro Dios es grande. Y pensamos que nuestro problema no tiene solución. Y estamos, ahora sí no voy a salir este mes, ahora sí saber qué me va a pasar. Porque estamos viendo más grande nuestro problema que ver a Dios más grande que tu problema. Te olvidas que Dios es más grande porque no has decidido creerle. No has decidido creer que Él es el Hijo del Dios viviente, del Dios que no falla. Debes de creer que Él murió por ti, pero que no solo se quedó en una tumba, sino que Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Esta es la diferencia entre el mundo que sirven a dioses que están muertos. Tú y yo servimos a un Dios vivo, un Dios que está velando por ti y Él quiere salvarte. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cuando tú le crees, Dios te da dirección y no te pierdas. Cuando tú le crees, aunque vengan a decirte otras cosas, tú no cambias. Porque sabes en quién has creído. Sabes que Dios es el único Dios verdadero. Creer, no solo que Él dio su vida por mí. Porque muchos creen que Él murió, pero no todos creen que Él resucitó. Y creer implica creer que Él murió por mis pecados, pero creer que Él vive, que Él no está muerto. Él está vivo para tener una relación personal contigo. Quiero que me acompañes allá en 1 Corintios 15. En el verso 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solo dice que murió, sino que también resucitó. Él está vivo. ¿Cómo no alabar a un Dios vivo? ¿Cómo no sentir ese gozo de que servimos a un Dios vivo? A un Dios que te ve donde quiera que estés. Aunque te quieras esconder para pecar, ahí te ve Dios. Porque está vivo. No es como esos dioses o los santos que tú puedes voltearlos y ya dices, no me mira. Dios no es así, no le vas a decir, volteate, Señor, no me mires ahorita, no es así. Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Él conoce tus pensamientos. El domingo hablábamos con los niños y les decía, la palabra de Dios es como una espada que revela nuestras intenciones, nos corta con la verdad. Cuando estamos mintiendo, la palabra de Dios dice, no mentirás, y te está cortando la mentira, porque la palabra de Dios es viva, no es cualquier libro, es un libro que tiene vida y te muestra al Dios Todopoderoso, que para Él no se le puede ocultar nada. Todo lo que nos queda es aceptar el pago que Dios ha hecho y su perdón. Aceptar que Dios ha dado todo por nosotros.
y que Él quiere tener una relación con nosotros. Es una decisión que cada persona debe tomar. No lo puede tomar tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, no. Ay, acepta a Jesús por mí, no, no es así. Esta es una decisión que cada uno tiene que tomar. Nadie más puede hacerlo por ti. Esto es como la medicina cuando tú estás enfermo. Nadie más puede tomar tu medicina, porque si tú no lo tomas, no te vas a curar. Y el otro se puede enfermar porque está tomando algo que no es para él. Pero así a veces queremos hacerle con la salvación. Ay, mi papá va a la iglesia. Ay, él tiene un ministerio, ya soy salvo. No, te equivocas. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, eres un pecador y no eres salvo. Tienes que tomar tu decisión. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Creer que Él pagó por ti. Creer que Él está vivo. Creer que un día Él vendrá a juzgar a su pueblo. Tienes que creer que Él va a venir por su iglesia. ¿Estás listo para irte con Él? Otra de las cosas que encontramos en Juan 3:16 es de que nosotros vivimos. Juan 10:10 dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, es lo que dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar. Satanás ha venido a robar nuestra paz, a robar vida, a robar todo. Pero sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tú puedas disfrutar de la vida y saber que si hoy te vas con el Señor, tienes una vida en la eternidad con Él, sin sufrimiento. Qué hermoso será estar en la presencia de Dios. Dice que no hay llanto ni dolor. Ya no te va a doler nada. Si te dolía la espalda, ya no te va a doler. Si te dolía la pierna, ya no te va a doler. Si sufrías de dolor de cabeza, ya no te va a doler. Porque no habrá dolor, no habrá tristeza en la presencia de Dios. Y Él nos está diciendo, les voy a dar vida, pero no cualquier vida, una vida en abundancia. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando tú y yo confesamos con nuestra boca, confesar todo lo que hemos hecho mal, y creemos que Jesús es el Señor, le dices, he pecado, Señor, contigo, he hecho lo malo, no he obedecido tu palabra, quiero que tú seas mi Señor. Y crees de todo tu corazón que Dios está vivo, entonces serás salvo. Cuando tú tomas la decisión de confiar en Dios, su Espíritu Santo viene a tu vida. Inmediatamente tienes que empezar a vivir una vida diferente. Pero si tú vienes a Cristo y sigues igual, entonces no le entregaste tu corazón a Él. Porque cuando tú vienes y le recibes a Jesús en tu corazón y crees que Él está vivo, el Espíritu de Dios te llena y no puedes ser igual. Tienes que cambiar. Tienes que ser diferente. La gente tiene que ver que hay algo nuevo en ti. Nuestra naturaleza pecaminosa es reemplazada por una nueva. Por eso es que tenemos vida, porque ya no vivimos más en esa vida de pecado, sino en una vida llena de bendición. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo. Y yo les preguntaba hace ratos, ¿cuántos de ustedes están seguros de su salvación? Y todos decían, amén, hermano. Okay. Segunda de Corintios 5:17 dice, entonces, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno dice ser salvo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No tienes que ser igual. Ya no tienen que saber, ay no, con ese hermano no, porque vieras. Y él se te va a robar. ¿Qué es lo que dicen de ti? ¿Cómo te conocen? ¿Será que de modo que Cristo esté en ti, ya eres una nueva criatura? Si tus clientes te conocían como el tranza, ahora ya no. ¿O siguen conociéndote igual? ¿Cómo te conoce la gente? Como aquel que ha cambiado. Él nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas. La salvación es un don, ya vimos. Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tenemos que recibir este regalo por fe en Jesús. Romanos 6:23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El regalo de Dios que tiene para ti es vida eterna. Se cuenta la historia de un hombre que se emocionaba demasiado en la iglesia. Siempre que había culto gritaba, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Pero un día, unos miembros de su congregación vinieron a hablarle cuando él estaba arando su campo. Al terminar de platicar, él se inclinó y explicó. Sé que es verdad y he interrumpido los cultos, pero ¿saben? Me siento ahí y de repente pienso en el sacrificio que Jesús hizo, el regalo que Él tiene para mí, lo que Él me quitó y lo que Él me da, y no puedo quedar callado. Ay, no sé cuántos de ustedes lo piensan. O vienen al culto a cantar y ni piensan en lo que Dios ha hecho por ti. Él no podía quedarse callado porque había entendido lo que significaba Juan 3:16. Él lo había entendido, que tenía un corazón lleno de gratitud. Y no podía callarse de decir que tenía un Dios grande. Pero ¿qué tal de repente dicen? Digan un amén. Sí. Un gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está que tú sabes que tienes un Dios vivo? Un Dios grande. Un Dios que se merece la honra y la gloria. Porque es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que tú y yo tengamos vida.